La Procuraduría embargó nuevos bienes a sentenciados por el caso Sobornos, incluido al ex vicepresidente Jorge Glass. En tanto, las explicaciones de funcionarios de gobierno sobre la liberación de Glass no convencen en la Asamblea. Empezó la extracción de crudo del campo Ixpingo en el bloque ITT. Producirá 3.500 barriles diarios. La policía reporta la detención del principal cabecilla de la banda de los Lobos y otros 12 cómplices en Imbabura y Pichincha. Se los ha acusado de tráfico de drogas, extorsión y sicariato. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Amigos, buenas noches. En las noticias de hoy, el caso Glass. El director del Servicio de Atención a Privados de Libertad confirma que Jorge Glass tenía seguridades especiales y hasta una dieta por disposición médica en la cárcel de Cotopaxi. La Comisión de Fiscalización cuestionó al funcionario por no exponer eso en la audiencia de habeas corpus que le permitió la salida de prisión. El ministro de Gobierno también estuvo en la Asamblea y, como nos cuenta Patricio Díaz, anunció que se han tomado todas las medidas para evitar la fuga. Pablo Ramírez, director del SNAI, reveló que Jorge Glass tenía todas las seguridades, control médico permanente y dieta. Una persona en una celda unipersonal, con 2 personas privadas de 2 agentes penitenciarios permanentes, con 2 policías permanentemente, con una comida acorde a la dieta, con una medicación establecida también por cada uno de los médicos del Ministerio de Salud. Entonces, los legisladores de la Comisión de Fiscalización se preguntaron si Glass tenía todo eso. ¿Por qué no lo expusieron en la audiencia que permitió su libertad? No realizó la objeción de aspectos médicos en salud, debido a que toda vez que el Ministerio de Salud se encuentra a cargo de la salud integral, debiendo ser parte procesal, no fueron convocados. Le están haciendo quedar mal a ustedes. Pésimos profesionales. ¿Qué intereses hay? No sé. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, también compareció. Dice que en la apelación presentada se fortalecerá el equipo legal y, mientras tanto, hay una vigilancia sobre Jorge Glass. Esta es una persona que genera, donde quiera que esté dentro del Ecuador, una contingencia para el Estado y para la paz social. Es nuestra obligación tomar todas las medidas que nos permitan minimizar al máximo cualquier riesgo de fuga del sentenciado Jorge Glass. Eso agudizó los cuestionamientos, pero esta vez desde el correísmo. Eso podría determinarse ante posibles delitos de intimidación, amenaza, delitos de odio. Le respondieron desde el oficialismo. Yo creo que basta con pensar en Fernando Alvarado, en varios de los que representan a ustedes y los que representaron durante 15 años que se escaparon de este país, no le dieron la cara a la justicia, pero son al final lo que demuestra que cuando quieren huir, hasta las formas encuentran para poder hacerlo ustedes si ese es el caso. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, mostró su inquietud por las coincidencias de esos días. Una semana antes, la violencia en la cárcel del Turi. Amenaza de bomba en el SNAI. Estamos investigando para ver si todos estos mecanismos de desorden tienen una articulación. El presidente de la Corte Nacional también fue convocado, pero igualmente aseguró que no le corresponde ninguna acción sobre el tema. Y continúa la ejecución de la sentencia del caso Sobornos y la Procuraduría informa sobre nuevos bienes embargados a los condenados. Esta vez del ex vicepresidente Jorge Glass, los exministros Vinicio Alvarado y María de los Ángeles Duarte, entre otros. Nos informa Jacqueline Rodas.
La Procuraduría General del Estado informó este miércoles sobre nuevos embargos ordenados por el Tribunal de Ejecución del caso Sobornos. Al ex vicepresidente Jorge Glass, la parte que le corresponde de un departamento y un parqueadero ubicados en el sector de Monteserrín, en Quito. 3 terrenos al ex secretario jurídico Alexis Mera en la Ciudadela Miramar, en Salinas. Al ex ministro Vinicio Alvarado, un vehículo Highlander híbrido. El 50% de acciones que le corresponden sobre un inmueble en Cumbayá y de un terreno en Quito, un vehículo a la exministra María de los Ángeles Duarte y a Laura Terán, exfuncionaria de la Presidencia de la República, el 50% de acciones de un terreno en Quito. Además, se embargan 9 bienes a Rafael Córdoba, Edgar Salas, Ramiro Galarza y Bolívar Sánchez, dueños de empresas que también fueron sentenciados por cohecho, al confirmarse que realizaron aportes irregulares a favor del gobierno y el movimiento político Alianza País. Sin embargo, el tribunal rechazó el embargo de una casa a nombre del expresidente Rafael Correa y su esposa, ubicada en el conjunto residencial Cerrín del Monte, en Quito, por no constar en el expediente el certificado del registro de la propiedad. Este miércoles, la Procuraduría contestó que el documento sí fue entregado el pasado 24 de febrero. El excontralor Pablo Celi pasó su primera noche en casa. Salió de la cárcel 4 de Quito con arresto domiciliario y ya le colocaron el grillete electrónico. Celi tendrá resguardo policial y solo podrá salir para cumplir ciertas diligencias, como la audiencia de juzgamiento que continúa en la Corte Nacional de Justicia. Veamos. El excontralor Pablo Celi cumple su arresto domiciliario en esta casa ubicada en el norte de Quito. Minutos después de su traslado desde la cárcel 4, llegaron funcionarios del Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI, para colocarle el grillete electrónico. El personal policial del sector está encargado de la vigilancia permanente ordenada por el tribunal. Para lo cual se ha designado personal policial que cubrirá permanentemente turnos de vigilancia. Puede salir solo para cumplimiento de situaciones judiciales o temas médicos, siempre con la debida coordinación en una unidad policial conjuntamente con su custodia. Con las nuevas medidas, esta mañana fue trasladado a la Corte Nacional de Justicia para el 5º día de la audiencia de juicio del caso Las Torres, en el que junto con 10 procesados más enfrenta cargos por presunta delincuencia organizada. Su abogado asegura que fuera de prisión cumplirá con las medidas alternativas y que no hay riesgo de fuga. ¿Cabe esa posibilidad? No, es imposible. El caso, Pablo Celi quiere presentarse, quiere defender, quiere demostrar su inocencia. A él le interesa sobremanera sacar su nombre en alto. No solamente es el arresto domiciliario, tiene un grillete electrónico y vigilancia policial permanente, con lo cual básicamente es imposible. Su hermano Esteban Celi y Adolfo Augusto Briones, hermano del exsecretario presidencial fallecido José Augusto Briones, sí seguirán detenidos en la cárcel 4 de Quito. La medida de prisión preventiva que estaba por caducar fue sustituida anoche por prohibición de salida del país, pero tienen otra orden de prisión vigente. El primero en el caso China Camse y el segundo por presunto lavado de activos en un proceso que se sigue en Guayaquil. El caso de la vulneración de las instalaciones del Ministerio de Defensa por parte de Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa, pasó a la Fiscalía. El ministro de Defensa, Luis Hernández, presentó una denuncia por el delito de infiltración en zonas de seguridad nacional. Paul Romero con el informe. Ingresar al Ministerio de Defensa sin autorización, identificación y justificación no es posible. Pero la semana pasada ocurrió un hecho insólito que sorprendió al país. Miguel Ángel Nazareno, conocido como Don Nasa, investigado por el delito de captación ilegal de dinero, ingresó sin dificultades al parqueadero El Playón en la parte posterior del ministerio, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, para realizar sus transacciones. Cuando estaban por detenerlo, logró huir, pero no fue un simple escape. Don Nasa ingresó al ministerio más custodiado del país. Pasó por los exteriores de los edificios de la Comandancia del Ejército, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de la Marina, la Fuerza Aérea, además de las oficinas del despacho del ministro de Defensa, para salir al acceso principal en el Parque de la Recoleta. Y después de recorrer el complejo ministerial alias Don Nasa, salió por esta puerta del Ministerio de Defensa, lógicamente con la complicidad de militares en servicio activo,
que le ayudaron a escapar. Escapó Nazareno y ya sabemos de eso, y es un acto bochornoso para las Fuerzas Armadas. Pero nosotros vamos a ver todo el proceso y vamos a ver en qué cometieron más acciones que puedan significar llevarles a la cárcel si es que es necesario. El tramo que recorrió Dognaza por el complejo es de 500 metros, medio kilómetro, y al no contar con autorización habría incurrido en un delito. Por esta razón, el ministro de Defensa, Luis Hernández, presentó una denuncia en su contra en la Fiscalía por infiltración en zonas de seguridad, según el artículo 351 del COIP. La persona que se introduzca injustificadamente en zonas de seguridad, cuyo acceso al público ha sido prohibido, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. No vamos a claudicar. Sanciones drásticas, las máximas que permite la ley. Tenemos que sentar precedentes, tenemos que dejar ejemplos para que el militar nunca atente a la fe pública. Por este caso fueron detenidas 5 personas, las que acompañaban a Dognaza en el parqueadero. En el operativo se confiscó fajos de dinero, una computadora, libreta de apuntes, entre otras evidencias. Empezó la explotación de petróleo en el campo Ispingo, que es parte del bloque ITT, cercano a la reserva de Yasuní. El gobierno ratifica que su objetivo es incrementar la producción de crudo para lograr un aumento significativo en los ingresos del Estado. Byron Andino tiene las declaraciones. Arrancó la obtención de petróleo del campo Ispingo, ubicado en el bloque 43 ITT, el cual a la vez está cercano a la Reserva Ecológica del Yasuní, que tiene la mayor biodiversidad en el país. Por ello, esto era criticado por diversos grupos ambientalistas. El presidente fue y constató el arranque de operaciones. Dijo algo de lo que le dejará esta explotación a Ecuador. De mantenerse la tendencia en 3.500 barriles diarios, más o menos al precio actual, son cerca de 60 millones de dólares al año. Este campo es de relevancia para el gobierno, pues es parte de su propuesta de incrementar la producción hasta 495.000 barriles. Pero no es solo el petróleo, también el régimen de Lazo apunta al gas. Por ejemplo, en el campo llamado Amistad. Pero que puede llegar a producir 100 millones diarios de pies cúbicos de gas con una inversión de cerca de 500 millones de dólares. Sacaremos a licitación pública internacional el campo Amistad para multiplicar por 4 esos recursos. El mandatario dijo que esos recursos servirán para las inversiones del Estado, que espera que eso genere empleo y dinamismo en economía. Continuamos. Ecuador registra la inflación más alta de los últimos 6 años. Así lo revelan las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Juan Carlos Asprúa conversó con varios comerciantes quienes confirman el incremento en los precios de los productos de primera necesidad. ¿Cuál es la razón? Aquí está el informe. Es cuestión de recorrer los mercados y conversar con los comerciantes de frutas, verduras y otros productos de primera necesidad para evidenciar que los precios tienen una variación poco favorable para el bolsillo de los consumidores. $38. ¿Cuánto costaba antes? 16, 20, así nomás. ¿El quintal de papa? Quintal de papa chola. Esta semana, la anterior, también ha subido la cebolla paiteña. Está cara. Y es que mientras avanzábamos en nuestro recorrido por este mercado popular del centro norte de Quito, más comerciantes nos comentaban sobre su preocupación tras el aumento de precios de los productos que venden. Hace 2 semanas este aceite, esta funda, nosotros vendíamos en $2. Ahora nosotros aquí dentro del mercado estamos vendiendo en $2.25. El hecho de traer de otra ciudad, el transporte demanda, no gasolina, y el traer acá ya es más caro. Y también por los daños de las carreteras también. Por eso, claro. Porque dicen, no pasan los productos. Entonces se van quedando. Entonces eso sigue subiendo. Fuimos también a un micromercado en una zona residencial. Aquí su propietaria nos dice lo mismo, que el aumento está. Solamente compran exactamente lo que necesitan. Ya no compran algo más, un lujito, alguna golosina. Ya las ventas igual han bajado bastante. La situación en el mercado nacional se refleja en las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. En marzo del año pasado la inflación estaba en 0,83%. Aumentó en diciembre a 1,9%,
pero en este año siguió el incremento y en marzo cerró en 2,64%, la inflación más alta en 6 años. El temporal ha sido muy fuerte para Ecuador durante todo este trimestre, estos 3 primeros meses, por un invierno extremadamente duro que va desde el año anterior hasta la presente fecha. Entonces, eso le pega a los alimentos. Sin embargo, habría otro factor. El transportista, el camionero, las cooperativas de transporte dicen, mira, es que la gasolina ha subido, ¿no? Entonces, más bien hay un impacto, diría yo, especulativo, que hay que tratar de controlarlo. Además, se registra un incremento en el costo de las importaciones desde Estados Unidos y Europa, territorios donde la inflación se ha disparado por efecto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Que ha sido positivo el impacto del incremento de la presencia policial y sus controles en el cantón Durán, provincia del Guayas, afirmaron esta mañana las autoridades de ese cantón. Según el Consejo de Seguridad, la situación de inseguridad en el Cerro Las Cabras, la zona más crítica, ha disminuido a niveles mínimos. Sin embargo, pocas horas después de las evaluaciones, se registró un nuevo caso de sicariato. Y resulta que se reúne el Consejo de Seguridad del Cantón Durán para analizar los resultados de los operativos desarrollados en las últimas semanas, que incluyeron la intervención del Cerro Las Cabras y que a criterio del alcalde Dalton Narváez han tenido un impacto positivo. Usted se da cuenta que en los alrededores del Cerro Las Cabras, que anteriormente aparecían personas decapitadas o desmembradas, esto ha parado, ¿no? Contaba también el alcalde que entre las decisiones que se tomaron está el traspaso del comando del sistema de videovigilancia a la policía, a fin de que puedan ejercer un mejor control sobre el registro de 250 cámaras instaladas. Estamos traspasando ya todo el centro de monitoreo al VC, al comando. Ahí va a actuar directamente los operadores del municipio con la Policía Nacional para hacer intervenciones directas. La policía indicaba que la intervención del 30 y 31 de marzo ha sido efectiva. Recordaba cuáles eran las razones que motivaron que 150 policías adicionales se sumaran al patrullaje en las calles de Durán. En lo que va de este año tenemos 52 muertes violentas, desde el 1 de enero al 4 de abril. Sí, se ha elevado. Tenemos un 40% aproximadamente de elevado. Pero unas horas después de presentar los resultados positivos en la lucha contra la inseguridad, un nuevo caso de sicariato se presentó en Durán. Un hombre fue asesinado en un restaurante. Nadie vio nada. El victimario huyó del lugar. Productores bananeros están a la expectativa de conocer cuáles serán las medidas que anunciará el gobierno para enfrentar la crisis. Diego Cuenca nos informa que mientras esperan, ese grupo de agricultores por tercer día continúa bloqueando carreteras que conectan a la provincia de El Oro con Guayas. Los bananeros de la provincia de El Oro son los únicos que luego de 3 días continúan con el cierre de la carretera El Guabo-Ponce Enríquez. Es la vía que los conecta con Guayas. No desisten de las protestas hasta que el gobierno anuncie soluciones para poder salir de la crisis ocasionada por el incumplimiento del precio oficial de la fruta. Mientras que los bananeros del cantón El Triunfo se reunieron con el gobernador del Guayas para insistir que se declare la emergencia. Y estamos en la incertidumbre de que cuándo va a ser la entrevista o la rueda de prensa que va a dar el señor presidente Guillermo Lasso para solucionar o paliar al sector bananero. No tenemos respuesta, no sabemos cuándo. El descontento de los agricultores continúa. Por eso analizan seguir con las manifestaciones. Se están cerrando las fuentes de trabajo en el campo, se está despidiendo gente, se está yendo, los proveedores no se puede pagar, no se puede fumigar. Las autoridades esta vez no dieron declaraciones porque aseguran que durante los próximos días el presidente de la República anunciará las medidas para afrontar la situación. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social inició este jueves el trámite para la designación del nuevo superintendente de bancos y seguros. El Ejecutivo remitió la terna con los nombres de los aspirantes a la entidad de control. Nos informa Paul Romero. Un día después de remitida la terna para designar al superintendente de bancos, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social inició con el análisis de los nombres propuestos por el presidente Guillermo Lasso. Los candidatos son Rosa Guerrero Murgueitio, superintendente encargada,
licenciada en Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Quito. Tiene una maestría en Economía en la Universidad Autónoma de México. A Raúl González Carrión, ingeniero en Auditoría en la Escuela Politécnica del Litoral, máster en Auditoría de la Universidad Técnica Particular de Loja. Doris Padilla Zuquilanda, ingeniera en Contabilidad y Auditoría, intendenta regional de Guayaquil. A efectos de que la comisión técnica, que está integrada por 5 funcionarios del Consejo y que fueron designados mediante pleno, realicen el informe de admisión o de habilidades, inhabilidades de cada uno de los postulantes. La terna fue remitida por el Ejecutivo tras la censura y destitución de Ruda Arregui en febrero pasado por 85 legisladores que apoyaron el juicio político en su contra por incumplimiento de funciones. Con la apertura del proceso de selección, comienza la fase de escrutinio público e impugnación ciudadana de los candidatos. Desde el día 12 de abril hasta el 19 de abril. Si hay algún impedimento que estos postulantes tengan, los podrán impugnar a través de la página web o cualquiera de nuestras delegaciones provinciales, que hay 23 en el país, y nuestra matriz que queda en la ciudad de Quito. En caso de existir la impugnación debidamente motivada de 2 de los 3 aspirantes a la superintendencia, el Consejo devolverá la terna al presidente. Caso contrario, la nueva autoridad de control será designada en máximo 30 días. Tenemos más noticias. La Armada Nacional logró la captura de una embarcación que trasladaba 28 bultos con cocaína. Como parte de las operaciones, 3 personas fueron detenidas, entre ellas un ciudadano extranjero. Las autoridades investigan si el alcaloide tenía como destino Centroamérica, como nos dice Bessie Granja. Esta es la embarcación artesanal que fue interceptada por personal del Comando de Guardacostas de la Armada del Ecuador. Navegamos junto a los uniformados, quienes desplegaron un dispositivo de seguridad. La embarcación fue detectada a 280 millas náuticas al suroeste de Manta, gracias a labores de inteligencia coordinadas entre la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, ULCO, de la Policía Nacional y la Armada. Jaime Vela, director nacional de Espacios Acuáticos, IRNEA, detalla los resultados de este operativo. Encontrándose a bordo de la misma un cargamento de 28 bultos de presuntas sustancias sujetas a fiscalización, 4 teléfonos celulares, un teléfono satelital, un dispositivo GPS, 2 dispositivos de localización spot. Los bloques de droga estaban guardados en estos sacos. Tras la inspección realizada por personal especializado de la policía, se comprobó que se trataba de cocaína. Por este caso, 2 ecuatorianos y un extranjero fueron detenidos. Dentro de la embarcación se encontró dinero en efectivo de otros países. Los detenidos responden a los nombres de Héctor Alejandro, FL, ecuatoriano, no registra antecedentes. Gabriel Marcelo, MF, ecuatoriano, tampoco registra antecedentes. Henao Elmis G, colombiano. Consultamos al titular de la DIRNEA cuál era el destino del alcaloide. Quizás era muy probable que esa droga iba a contaminar algún buque. A esas distancias no considero que sea esa la idea. Yo pensaría más bien que la idea era continuar rumbo a Centroamérica. Las autoridades no precisaron el peso total del alcaloide y su valor en el mercado internacional. Los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía para la respectiva audiencia de formulación de cargos. El Legislativo deberá resolver este jueves sobre la objeción parcial del Ejecutivo a la ley de aborto por violación, luego de que la Corte Constitucional rechazara por improcedente la solicitud de la Asamblea para que defina la constitucionalidad del veto presidencial. Esto sigue generando reacciones en las diversas bancadas, como nos dice Carla Delgado. Con el tiempo en su contra, al legislativo le tocará resolver sobre la objeción parcial que hizo el presidente Guillermo Lasso a la ley de aborto por violación hasta este viernes. Ocurre luego de que la Corte Constitucional rechazó por improcedente la solicitud de la Asamblea para que defina la constitucionalidad del veto presidencial, en el que hizo 61 observaciones. 2 de los cambios polémicos que plantea el Ejecutivo es que se fije en 12 semanas como límite para acceder a un aborto en caso de violación para las niñas, adolescentes y mujeres. Además, que el aborto solo se puede autorizar si la víctima suscribe una declaración juramentada, entre otros puntos.
Para allanarse a las observaciones del Ejecutivo se requieren 70 votos. Nosotros votaremos realmente en contra del allanamiento, pero yo puedo prever que como el allanamiento solo se requieren 70 votos, esos votos es posible que lo tengan para el allanamiento, desgraciadamente. Mientras que para ratificarse en el texto original requieren un número aún mayor, 92 votos. Iremos por la ratificación de los textos. Se ha sentado un precedente nefasto en el procedimiento legislativo. Ana Cristina Vera, del colectivo Surcuna, dice que se mantienen vigilantes. Señala que si la Asamblea se allana, demandarán la ley por inconstitucional. Tendremos una ley que no se corresponde en nada, si quieres, con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, ni con la sentencia de la Corte. La presidenta del Legislativo convocó para este jueves a las 18 horas el tratamiento de este veto parcial. Si hasta el 15 de abril no aprueban una resolución, la ley entrará en vigor con los cambios que sugiere el presidente Guillermo Lasso. Según anunció la Policía Nacional, la organización criminal denominada Los Lobos, dedicada al microtráfico de drogas, a extorsión y sicariato, fue desarticulada este miércoles. Durante la redada que se ejecutó en las provincias de Imbabura y Pichincha, 13 personas fueron detenidas, incluido su cabecilla. Cristian Tinajero con los detalles. De forma simultánea, 11 viviendas de Ibarra, 4 de Otavalo y una más en Quito fueron allanadas por la Policía Nacional este miércoles. Según los uniformados, estos domicilios eran usados como centros de acopio y venta de droga de una organización delictiva. Dedicada al microtráfico de estupefacientes conformada por integrantes del grupo delictivo denominada Los Lobos. Tras la redada policial, 12 ecuatorianos y un extranjero fueron detenidos. En su poder la policía encontró droga, celulares, 2 vehículos y cerca de $5,000 en efectivo. Está detenida toda la estructura de esta organización. Tenemos detenido al cabecilla, al directivo, al que buscaba en dónde ampliar el territorio. Tenemos al reclutador, tenemos al abastecedor, al expendedor. Sin embargo, los uniformados destacan la captura de Manuel Fabián FC. Ecuatoriano, líder de la estructura a nivel nacional, registra antecedentes por asociación ilícita y tráfico ilícito de sustancias. Tiene 4 detenciones anteriores. Además, durante los 5 meses que las autoridades estuvieron tras la pista de esta banda criminal, se descubrió evidencia que involucra a esta red en otros hechos delictivos. No descartan su participación en el asesinato del político Jaime Cabezas, exfuncionario de la Agencia de Regulación y Control Minero, que ocurrió en marzo de este año. Al momento, los 13 capturados permanecen en el Centro de Detención Provisional de Ibarra, a la espera de la audiencia de formulación de cargos. Pero la policía informó que el cabecilla será trasladado a una cárcel de máxima seguridad en las próximas horas. Según los datos del gobierno, en Guayaquil hay más de 600 bienes patrimoniales. Sin embargo, cuestionan que en el municipio no exista un registro actualizado de las condiciones en las que se conservan esos inmuebles para su mantenimiento. Los expertos advierten los riesgos para la ciudad si esas edificaciones no son incluidas en un plan de intervención. Todo esto luego del colapso de la fachada de un edificio histórico en el centro del puerto principal, como nos informa William Young. Un bien patrimonial es un legado del pasado, representa parte de la memoria histórica de una ciudad, por ello, la importancia de preservarlo, aunque según el arquitecto y especialista en este tipo de bienes, Florencio Comte, en Guayaquil eso no pasa. Hay unas responsabilidades compartidas ahí, evidentemente hay responsabilidad municipal, hay responsabilidad del Estado, pero también hay responsabilidad del propietario de la edificación. De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en el puerto principal hay 630 edificaciones patrimoniales, 524 en la zona urbana y 106 en sus parroquias rurales. Pero estos datos son de un inventario de 2015. A partir de ese año el tema pasó a manos del Cabildo y desde esa fecha ya no hay registros, según la directora de Gestión de Riesgos de Patrimonio Cultural. Si no sé lo que tengo y no sé cómo está,
no sé a dónde voy. No sé qué voy a hacer, qué voy a invertir, cuánta plata necesito, quién pedir, cómo gestiono, cómo reclamo. Si ni siquiera sé el estado en el que tengo los bienes de mi jurisdicción. Consultamos al municipio y nos dijeron que asignarían un vocero. Mientras tanto, solo publicaron un comunicado en el que reclaman que el gobierno nacional no ha transferido los recursos para la conservación de los edificios patrimoniales de Guayaquil. Son aproximadamente 500 edificios patrimoniales que hay en el casco urbano. Pero eso suena a excusa, según Florencio Comte. Está el municipio en deuda con la ciudad, en deuda con la historia de todos. No existe en el municipio de Guayaquil una persona, ni un área, ni un departamento encargado de protección patrimonial. No existe. Eso significa, en otras palabras, que no le interesa. Mientras tanto, técnicos del Instituto de Patrimonio Cultural realizan un informe para determinar las causas del colapso de la fachada de este bien. Y los temas finales, el mirador Indy Churis en la provincia de Pastaza es un atractivo turístico que ofrece adrenalina y espectaculares escenarios para hacer fotografía. El columpio gigante es ideal para quienes gustan de las aventuras sin límites. Nuestra corresponsal Joana Duche con las postales. Tener una vista privilegiada de la Amazonía es posible desde Indy Churis. Aquí, un imponente sol sobre la colina nos da la bienvenida a este tesoro del turismo local en Pastaza. Indy Churis es una palabra quichua que significa hijos del sol. Las figuras talladas reposan a la entrada de estas cuevas, por donde los visitantes pueden caminar un poco. A través de un sendero y subiendo a la montaña, llegamos hasta el principal atractivo, el impresionante mirador, donde se aprecia el paisaje formado por la llanura del río Pastaza y la espesa selva. El lugar ideal para plasmar en fotografías. Que la Amazonía es increíble, Indy Churis tiene un lugar, es una vista fabulosa, que creo que todas las personas se van a sentir súper cómodas con esta vista. Indy Churis está ubicado en la comunidad Puyopungo de la parroquia Pomona, a media hora del centro de la ciudad de Puyo. Además del mirador, hay una opción para los más intrépidos, el columpio extremo. Aquí se mezcla la naturaleza con la adrenalina al balancearse en medio de la vista panorámica del río Pastaza. Este lugar aquí en Indy Churis es súper bonito y había visto muchas veces de cómo se lanzan en este columpio, entonces quise también venir a experimentar. El rato que despertarnos fue muy bonito, ver las nubes, ver el sol, ver la naturaleza enfrente de nosotros. Para quienes buscan un poco de calma y desconectarse de la tecnología, encontramos también una especie de sala de hamacas, en donde se puede disfrutar del firmamento amazónico. Así, Indy Churis se consolida como un potencial turístico de la Amazonía para visitar en este feriado. Y ahora les contamos que esta tarde se realizó el arrastre de caudas en la Catedral Metropolitana de Quito. Este es un acto de fe dentro de los rituales de Semana Santa que ahora se da solo en Ecuador. En otros países lo han olvidado. A propósito de que el mundo católico celebra la Semana Mayor, veamos el arrastre de caudas. Tras 2 años de restricciones por la pandemia, la Catedral Metropolitana se volvió a vestir de gala. Y es que el mundo católico conmemora la Semana Mayor. Es el arrastre de caudas, una ceremonia fúnebre religiosa que cautivó una vez más a los cientos de fieles y autoridades capitalinas que llegaron hasta la iglesia. El padre José Asimbaya aseguró que este es un rito motivado por la fe. Por eso decía, esta pequeña procesión que se realiza dentro de la nave de la catedral habla de esta realidad, que somos peregrinos para poder poseer la vida eterna. Una ceremonia antigua que recuerda la crucifixión y resurrección de Cristo. El arrastre de caudas está basado en un rito romano que se celebra en Quito desde 1545. En las catedrales donde también se celebraba esta reseña de la cruz, se han ido aboliendo por diversos motivos. Y hoy por hoy nosotros tenemos esa gracia y también esa responsabilidad de llevar al mundo entero este mensaje de vida, de esperanza. Tras las alabanzas y la procesión encabezada por el arzobispo de Quito, llegaron hasta el altar. Hoy se nos impone la cruz de la falta de diálogo entre las autoridades, cada uno en su propio camino,
en sus intereses políticos, olvidando al más pobre. Se nos impone la cruz de la corrupción enquistada en todos los sectores de nuestra sociedad. Por último, se nos impone la cruz de una justicia injusta, de una justicia que mira sus propios intereses, de una justicia que se vende al mejor postor, de una justicia para unos y no para todos. Y el momento solemne, el flameo de la bandera que simboliza la muerte que ha sido vencida. Cristo salió victorioso. Y bate la bandera sobre los canónigos que están de rodillas. Así como la humanidad, en momentos críticos en los que la guerra y los conflictos han empañado la fe, y que por estos días nos recuerda que debemos retomarla con más firmeza. Muy importante y muy oportuna la excitativa que hace el arzobispo de Quito a propósito de esta ceremonia religiosa. Ojalá la Semana Santa y la resurrección de Cristo nos despierte a una nueva realidad también en el campo político. Muchas gracias por acompañarnos y pasen buen día.